Nuestros invitados de esta noche, Pedro Tenorio, periodista, director de Correo Semanal. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, ¿qué tal? Y Carlos Basombrío, ex viceministro del Interior y analista político, también columnista político. Gracias. Gusto estar acá. Muy bien, vamos entonces con el primer tema, que tiene que ver con dos circunstancias relacionadas de alguna manera una con la otra. Por un lado, como mencionábamos, Iván Vega, quien fue hasta hace poco viceministro del Interior, renunció con el cambio de ministro y su renuncia fue aceptada. A diferencia de los otros ministros, ¿no? Así Porque es. el señor ha trascendido a los cambios ministeriales. Ha encontrado una manera, o el gobierno ha encontrado una manera de recolocarlo, y ahora es viceministro de Defensa. En concreto, es viceministro de Políticas para la Defensa. Y además, todo esto en una ceremonia, la juramentación se dio en una ceremonia pública, cosa que no suele ocurrir. Vamos a preguntarle al ex viceministro aquí presente Sí, pues. si también asumió el cargo de esa manera o no. No. Invitaron a la prensa, pero no fue. Nadie quiso ver. No, normalmente son ceremonias más internas, ¿no? Pero... Del famoso Rambito, ¿no? Ese es el apodo que le pusieron. No sabemos quién, yo no sé si ustedes tienen alguna idea, porque normalmente los viceministros no son tan mediáticos, pero lo que pasa es que él hizo la cosa conocido, ¿no? Tiene un perfil diferente al usual de un viceministro, digamos, ¿no? Es más que un funcionario que ve la alta dirección de su sector. Es una persona a la que el presidente le encarga participar en los operativos policiales, militares. Ha tenido algunas gestiones importantes y algunas fallas visibles, como fue la de los famosos pioneritos en su momento, entregándoselos a Nadine. Como en todo hay de cal y de arena, ¿no? Pero creo que su designación en defensa da cuenta de lo importante que es para el gobierno y a la vez lo poco que importan los ministros en la designación de sus funcionarios. Digamos, dos cosas que ya sabíamos pero que se corroboran ahora. Es decir, ¿no? Estamos presumiendo que el cateriano no ha tenido nada que ver con la designación. Creo que incluso he escuchado rápidamente unas declaraciones del ministro cateriano donde habla de la designación del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, viceministro. claro. Creo que esas son las palabras sexuales que usa, ¿no? Creo que ha hecho explícito que no tenía nada que ver en esto, porque ya sería demasiado ingenuo, no sé qué decir. Una situación incómoda para Pedro Cateriano. No creo, me parece, por las pruebas que vamos observando en el comportamiento del ministro cateriano en estos últimos meses, cómo él se ha amoldado uno a uno a los pasos que ha dado el presidente y la primera dama sobre temas vinculados a su sector. Tengo la sensación de que no hay una incomodidad, hay una adecuación militante, ferviente por parte de Cateriano cuando se deciden estos temas. Y como bien señala Carlos, cuando el ministro Cateriano hace la presentación, enfatiza que se trata de una persona que goza de todo el respaldo del presidente y que por tanto en su sector va a cumplir un papel clave. Pero lo que sí valdría a resaltar es que en este caso, ante la enorme suspicacia que existe alrededor del personaje Iván Vega, el gobierno ha decidido un gesto político evidente, es decir, que haya una juramentación pública, que el ministro, en este caso, no lo calle, como ocurrió con el jefe del Comando Conjunto hace algunas semanas, sino que le diera el espaldarazo para que declare ante los medios, y un viceministro que ha salido, no con la pierna en alto, pero sí con decisión y claridad, que será evidentemente materia de investigación, porque es su versión respecto a lo que el Congreso prepara para las próximas semanas, ¿no? Vamos a escucharlo. Claro, Vamos a escuchar entonces al flamante viceministro de Defensa. He renunciado porque el doctor Albán debía sentirse con la libertad de nombrar una persona de su entera confianza. Y además sabía muy bien que algunas fuerzas opositoras iban a exigirle el hecho de que yo siga en el ministerio entre tantas gestiones y él venga a ser prácticamente un ministro colocado simplemente en el lugar. Y no es así. El ministro es el que toma las decisiones, siempre ha sido así, y yo di un paso al costado por eso. Simplemente voy a limitarme a aclarar lo siguiente. Yo no he tenido ninguna relación de trabajo con el asesor Adrián Villaforte. Mi relación de trabajo ha sido con el ministro Pedraza y con el presidente directamente, quien está muy al tanto de todas las operaciones que hemos hecho en el BRAE. ¿Y con el señor Oscar López Meneses? No conozco al señor Oscar López Meneses, no he tenido ninguna vinculación con él, no soy una persona que cruce la línea de la legalidad, siempre opero dentro de la ley, las operaciones que hacemos en el BRAE son con el Ministerio Público y estoy llano completamente a someterme a cualquier investigación que el Congreso, la Fiscalía o cualquier órgano del Estado peruano tenga a bien realizar, no tengo ningún problema.
debería ser el vocero. Digo, en un trabajo muy a training, habla muy bien, claro, ¿por qué no salió antes, no? Si le gusta tanto Una de las la preguntas popularidad. centrales, ¿por qué si es una persona de tanta confianza no asume una función en la que asume responsabilidad mayor? Ministro, ¿no? dice. Ministro. ¿Por qué no como ministro del Interior, Por no? ejemplo. Que muchas veces los viceministros asumen el cargo de ministro, pero en este caso no. Llegó en diciembre del año 2011 y sobrevivió a una serie de ministros que en su momento fueron calificados como hombres de paja porque no tenían la decisión en el interior, pero sí Iván Vega y eventualmente, como se dijo en su momento, y va a ser ahora materia de investigación, Adrián Villafuerte, ¿no? Como que todavía, más allá de esta presentación, que creo que es positiva en tanto aparece en público, ya no utiliza voceros mediáticos o filtra información como hemos visto en algunos medios de comunicación en las últimas semanas, sino que Iván Vega sale a dar la cara, a presentarse, y eso sin duda es un paso interesante en un gobierno que suele ser medroso y errático en sus declaraciones, ¿no? Por eso es que no asume ningún cargo ministerial, porque quiere continuar, ¿no es cierto?, Claro. en el gobierno, y si llega el ministro por cualquier problema podría salir. Hay algo bien curioso que creo que es interesante que podamos comentar rápidamente. En estas declaraciones que ha dado y que no hemos escuchado, él dice que no es una persona de escritorio. Yo estoy en el campo planificando, implementando y supervisando directamente todas las operaciones, se entiende, de los uniformados. Es decir, un civil que dictamina, planifica y fiscaliza, observa cómo trabajan los uniformados. Que yo recuerde un ministro civil con un perfil tan activo en operativos, Pero ni tampoco, Agustín Mantilla, ni tampoco y que en su momento luego le generó una serie de problemas y investigaciones. Entonces, cuidado que por el exceso de entusiasmo estemos, no como dice el viceministro Vega, yendo más allá de la frontera de la legalidad, pero sí entrando en un espacio que puede ser perjudicial para él y para el sector al que ahora ingresa. Y nuevamente enfatiza respecto al trabajo que ha venido desempeñando en el Brain cuando estaba en el interior, y dice que va a continuar en defensa, es decir, el mismo trabajo que se hacía en interior se va a hacer en defensa, solamente se le ha cambiado el nombrecito al personaje y habrá una injerencia directa sobre mandos políticos y militares que él ya conoce. Eso tiene que estar bajo la observación pública, ¿no? Cuando menos. Carlos Sombrí va a hacer una cosa breve. Me parece que hay una confusión de roles, ¿no? Creo que un viceministro no es un mando operativo, no es que no pueda ir al terreno, sino que su función no es dirigir las operaciones policiales y militares, por eso hay instituciones, y me parece que no sé si es lo más conveniente. La segunda cosa es que me parece que, por lo menos una cosa que está diciendo es obviamente no cierta. Decir que ha sido viceministro durante 3 años, y despachar en Palacio como todos sabemos que ha despachado en Palacio, y decir que no conoce a Adrián Villafuerte, ¿no? Que no tiene... De hecho, que no conoce a López Meneses, No, pero que no tenía relación de, que no ha tenido relación de trabajo. Que no tenía relación de... Sí. Es imposible. Así es. ¿No? Me parece, disculpen la confusión, pero es absolutamente imposible, ¿no? O sea, y además está negando a alguien que el presidente no niega. El presidente ha dicho que Adrián Villafuerte se ha ido porque quiere ayudarlo a que no haya calentura sobre su gestión y punto, ¿no? Él incluso ha recomendado que siga mandando cartas notariales. Pero ahora, si me permite, a propósito de lo que dices, hay imágenes del señor Villafuerte en el Brain, en más de una oportunidad, pistola al cinto, ¿no? Incluso a veces con uniforme de camuflaje. Entonces es complicado creer que quien se presenta, Randito, como el hombre que no está en el escritorio sino en el Brain, no haya tenido pues una vinculación de coordinación laboral, como ya se ha dicho. Ahora, la confusión de roles es un patrón del gobierno en general, no solamente en este caso. la cabeza, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar también lo que ha dicho Pedro Cateriano, el ministro de Defensa, a propósito de esta designación, que no sabemos si le será incómoda o no. Él dice que no. Hemos venido trabajando a lo largo de este año y meses de manera coordinada, él como viceministro del sector interior y quien habla desde el sector defensa. O sea que hay una relación, conozco la capacidad profesional del señor Vega y confío que el mismo esfuerzo y sacrificio que ha venido él teniendo para enfrentar al terrorismo pueda desde otra función hacerlo en el Ministerio de Defensa. Por esa razón confío
Entonces sí está de acuerdo. Nos dicen algunas personas del Ministerio de Defensa que no es la primera vez que un viceministro, ¿es cierto?, juramenta así de manera pública. Sí. Y ya ha habido otro. Bueno, es insólito. Insólito es decir que no suele ocurrir, que haya ocurrido, Son dos. no se pone a lo insólito. Ahora, No vuelven a aclarar nada. sí me parece, desde el punto de vista de lo que el gobierno necesita como estrategia de transparencia, de comunicación, sí me parece positivo que haya habido esta puesta en escena, calculada, claro, Por supuesto. y que el ministro lo haya presentado ante los periodistas y él haya hecho las declaraciones Para callar un poco de que él no está de acuerdo. Y cuento también, ¿no? que se le vaya a creer a Pierre Díaz todo lo que... Eso será obviamente materia ya de la investigación que se hará y donde él tendrá que comparecer ante el Congreso. Ha dicho además el viceministro Vea que no tiene ningún problema en asistir al Congreso. Creo que ese es el mensaje que debe dar un funcionario que está en su circunstancia, que no tiene una investigación, que está llano a colaborar, pero lo que estamos nosotros discutiendo hace unos instantes creo que también es importante. Esa aparente confusión de roles que lo lleva a creer o a anunciar que lo mismo que hacía en Interior va a hacer en Defensa, cuando sabemos que ambos ministerios tienen funciones distintas, ¿no? Ahora, en este gobierno eso no sería inusual. De pronto se ha calculado que políticamente tiene un impacto positivo, porque la población quiere eso, viceministros que se pongan camuflaje y vayan a la selva, qué sé yo, pero sabemos que institucionalmente eso, por lo general, acarrea consecuencias negativas para el gobierno a mediano plazo. Bueno, mientras tanto, en el Congreso se eligió finalmente, se aprobó la creación y los integrantes, se eligieron los integrantes de la comisión que debe investigar el caso López Meneses en un plazo de 180 días. ¿Quiénes son los integrantes de la comisión? Lo tengo aquí apuntado. ¿Y de qué partido? Tenemos a Enrique Wong de Solidaridad Nacional, Casio Guaire de Perú Posible, congresista que todos recién estamos conociendo por lo menos el nombre, Juan José Díaz de Fuerza Popular, Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular, José Gutiérrez de Gana Perú, Velázquez Gesquén del APRA y Cecilia Taitz de Unión Regional. Así es, no se sabe todavía quién la va a presidir porque tienen que reunirse ellos mismos y sesionar. ¿Qué les parece, antes de ir al Congreso, Claro, sí. que le tienen fe a la comisión? Yo tenía una pregunta por desinformación todavía. Si lo que se ha aprobado es esta circunstancia de López Meneses o ir a la raíz del problema como se discutió hoy, que es de 1990. La propuesta de Frente Amplio, ¿no? De Frente Amplio, que es investigar el caso. Que si hay que hablar sobre cosas de los 90, no hay un impedimento, ¿no? Así es. Me parece más razonable pero que... pues obvio, pues, ¿no? Pero eso debe ocurrir en cualquier comisión. Sí, si bien. descubre un elemento que obliga a investigar algo anterior, pues puntualmente se va y se observa. Mira, yo a priori desconfío del señor Josué Gutiérrez, que fue este famoso personaje que parlamentario ya estaba viajando a Rusia al lado de Alexis Soumaya. Ahora ya identificamos. Entonces, claro, Muy bien, ya sabemos de dónde. digamos que el el oficialismo pudo tener probablemente un representante con mayores pergaminos o capacidades de respuesta política. No le ha interesado, o ha considerado que el señor José Gutiérrez, que además en las últimas semanas funge de vocero, ¿no? Y va a los debates, es la pieza que ellos necesitan en esta comisión. Y según ha trascendido, porque el oficialismo no pretende presidir esta comisión, las circunstancias se estarían dando para que Víctor Andrés García Belaúnde la presida. Ellos han entendido que se trata de una figura de, entre comillas, oposición. ¿Por qué digo entre comillas? Porque sabemos que la bancada del estimable Vitocho suele votar con el gobierno, ¿no? Y además eso ha llevado a que en el fujimorismo y otras fuerzas consideren que si bien se trata de una persona honorable, no es necesariamente la mejor garantía de que se va a llegar al fondo. Vamos a escuchar precisamente qué piensan en Fuerza Popular, porque estamos contactados con el Congreso, donde está la congresista Cecilia Chacón, que ha estado en la votación también. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mario, Verónica. ¿Cómo están? Bueno, finalmente se conformó la comisión. ¿Sirvió lo del PPC, parece o no? Bueno, se ha votado sin que estén incluidos los miembros del PPC. Yo me alegro de que a pesar de todo, de todas las discusiones y de la exclusión, autoexclusión de alguna manera del PPC, se haya logrado conformar esta comisión. Ahora hay que ver quién la va a presidir y esperemos que efectivamente se llegue al fondo de este asunto. La estructura de la comisión, es decir, la composición más que la estructura, ¿sí le resulta satisfactoria? Quiero decir, con la cantidad de miembros de cada bancada que la componen.
Lo ideal hubiera sido de que todas las bancadas estuvieran representadas dentro de esta comisión investigadora, como se ha hecho en otros congresos por diferentes temas. Lamentablemente ha habido un escollo en el sentido de que se hubiese hecho por el tema de la proporcionalidad y no por la representatividad, y en ese sentido es el PPC el que ha dado un paso al costado, ¿no? Muy bien, también queríamos aprovechar, congresista, hablar sobre este tema que ha sacado el diario La República, sobre que la pareja del famoso llamado taxista del señor López Meneses, propietario de este ya famoso también celular, tendría o sería socia de su expareja. ¿Es esto cierto? Yo lamento mucho realmente de que el diario La República una vez más se esté prestando para hacer este tipo de psicosociales. Un psicosocial que obviamente tiene la firma del señor Fabre, y acá podríamos conversar o decir que este es un fabremontesinismo y carátula del fabremontesinismo en un diario supuestamente serio que lamentablemente utiliza argumentos totalmente absurdos y jalados de los pelos para tratar de comprometer a mi persona de la bancada fujimorista con el señor López Meneses. Desde aquí digo que se han utilizado mentiras y medias verdades. Yo no conozco al señor López Meneses, no conozco al taxista y tampoco mi ex esposo. Entonces, el señor, a ver, para poder desglosar un poco esto, porque parece el tío, del primo, del abuelo, del nieto. Así el es, señor, así de pero, absurdo es, Verónica. No, pero eso hay que aclarar. El señor Luis Portal Barrantes es su expareja. Así es, el padre de mis hijos con el que tengo separado, como es de dominio público, hace más de 8 años. 8 años. ¿Y están ustedes divorciados o solo separados? Separados, ya en trámites de divorcio. Ok. ¿El señor Luis Portales es proveedor del Hospital Central Militar? Falso. No. El señor Luis Portal Barrantes trabaja en una empresa que tiene 32 años de existencia, donde él es un empleado más desde hace menos de 3 años. ¿Y la empresa en donde trabaja es proveedora? Vende efectivamente medicina, si no tiene ninguna relación. Es más, al señor del Hospital Militar le han preguntado si lo conoce, y obviamente ha dicho que no tiene la más mínima idea. Pero entonces, la empresa donde trabaja su expareja sí es proveedora del Hospital Militar. Hace 32 años. Hace 32 años, ok. Y entonces, ¿no es socio, Luis Portal, socio de la pareja de ese señor Francisco Lara? Esta señorita fue criada por su padre, por el suegro, que ya falleció, y que en su momento formó un directorio en el año 2001-2009, donde incluyó a esta persona e incluyó también a sus hijos, y uno de ellos mi ex esposo, efectivamente. Pero eso no tiene que significar para nada que él tenga absolutamente ninguna relación con el señor ni López Meneses ni con el taxista. Aquí lo que están tratando de hacer es hacer creer que las bancadas, que mi persona a través de él tiene alguna relación con este tema, y lo niego rotundamente. Y ustedes saben perfectamente que no es la primera vez que La República hace este tipo de reportajes. Hace 14 años puso este titular en primera plana que causó que mi padre estuviera 7 años preso, y jamás se rectificó ni se disculpó. Y esta plana es exactamente igual. ¿No será acaso que los señores de La República están buscando algún favor político del gobierno para tratar de evitar que hayan otros diarios que tengan más acciones en los diferentes medios? ¿No es acaso un favor que quieren pagar? Esto es totalmente absurdo, Verónica, Mario, no tiene ni pies ni cabeza. Es que le compra, que no le compra, que es, que no es, y por lo tanto el fujimorismo tiene relación. Eso es totalmente falso, es una muestra de que el fabremontesinismo está manos a la obra. Ahora, pero sí es una realidad que esta señora, pareja de este taxista, en algún momento fue socia de su expareja. Hace muchos años estuvo en un directorio con él, lo que no significa, por ejemplo, porque tú tienes alguna relación con la persona, por lo tanto tú vas a tener relación con quien tiene relación esa persona. Es totalmente falso y tirado de los pelos. Y por alguna razón su ex esposo conoce al taxista, al señor Francisco Lara Rojas. No lo conoce ni a él ni al señor
López Meneses, con los cuales no tienen absolutamente ninguna relación. Y es una muestra de la utilización de los llamados diarios serios para los intereses del gobierno. No sabemos por qué. Pero usted le ha preguntado al señor, me imagino, Luis Portal, ¿no es cierto? Por supuesto, y él va a mandar una carta notarial, efectivamente, al diario para que se rectifique, porque no solamente ha dicho mentiras, sino también medias verdades, utilizando una relación... ¿Perdón? No es una mentira, nos acaba de decir que formaban parte de un directorio, ¿o no? A ver, la mentira es que él no es ni socio ni dueño de una empresa que sea proveedora del hospital militar. Esa es una mentira. Y en las medias verdades, que el hecho que por razones de su padre hayan estado o estén en un directorio juntos, que es una empresa que nunca funcionó, no significa, por lo tanto, que él tenga alguna relación ni con el señor López Meneses ni con el taxista, cosa que dicen en su primera plana. Muy bien, le agradecemos mucho a la congresista Cecilia Chacón. Vamos a estar atentos a las reacciones de su ex esposo y a las de ella misma para ver en qué medida se aclara esta versión del diario. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Vamos a conversar ahora sobre este punto precisamente con nuestros invitados. ¿A ustedes les parece efectivamente un tinglado un poco tirado de los pelos un tinglado tirado de los pelos esta versión que ha presentado la República? Yo creo que el asunto no ha sido tan poco aclarado desde el gobierno, que todos estos elementos que estamos viendo sobre la mesa desde hace varios días justifica la preocupación tanto de los medios de comunicación como de los actores políticos. Entiendo la indignación de la congresista y creo que es una versión válida que se va a contrapesar con los argumentos del diario, que ha tenido buenas investigaciones en su momento respecto al tema de Fujimori y Montesinos. Por tanto, creo que es un asunto que se va a aclarar en estos días, pero que es fundamental que desde el gobierno haya una verdadera voluntad de que esta comisión, por ejemplo, que se está formando en el Congreso, tenga los espacios de investigación y que los miembros del oficialismo que participan en esta comisión no ingresen a petardear o boicotear. Por eso observaba la presencia de José Gutiérrez, sino que haya efectivamente la posibilidad de llegar al fondo de ese tema, porque si a mí me preguntan, con la información que hay sobre la mesa y cómo ha actuado el gobierno, si creo que esto va a llegar al fondo, yo tengo muy serias dudas. ¿Qué dice? De broma se podría decir que nunca un celular fue tan importante, ¿no? Y nada se puede escapar. Quisiera que yo, la verdad que es muy difícil saber si la... Hay que ver qué plan tenía ese celular. De repente ese plan arroja más sorpresa de la que se piensa. Pero yo quisiera retomar lo que dice Pedro. Si el gobierno... Hemos comentado dos características de este gobierno que han surgido en las noticias de hoy día: la desinstitucionalización y la confusión de roles. Y la confusión de roles. Y acá hay uno tercero, el mal manejo de las crisis. Esta comisión investigadora, con la forma que tiene, que es la que pedía la oposición básicamente, los temas que pedía la oposición, pudo ser hace 3 semanas o un poco más. Podría haberse hecho un control de daños mucho más fino y no terminar dando una vuelta enorme, desacreditando, mostrando la imagen de que no quieren investigar, etcétera, 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 y desconfiando todo el mundo, ahora el nuevo miembro de la comisión, etcétera, cuando lo pudieron hacer el primer día. Creo que hay una falta de olfato político entre lo que se puede y lo que no se puede, y creer que son todavía que en ese sentido lamentablemente muy novatos en política. Era evidente que este escándalo no podía pasar sin una comisión investigadora de verdad, era más o menos obvio. Y sin embargo han demorado un mes, la primera dama ha terminado diciendo que se debe investigar tal cosa, los ministros tratando de acomodarse, y a la frase de la primera dama. A la frase de la primera dama, obviamente. La palabra raíz aparecía en la retórica. ¿Cómo se llama? Y terminan haciendo lo que debieron haber hecho un mes atrás, pero queda la sensación que lo han hecho contra su voluntad, a regañadientes, y queda la impresión de que van a hacer todo lo posible para evitar que se vaya, en este caso sí, a la raíz del problema específico que se tiene que investigar, ¿no? Y sería bueno que el gobierno sinceramente haya acusado el golpe y decidido con veracidad. ¿A qué me refiero? Si en las próximas semanas se descubre que el ex asesor Adrián Villafuerte, pese a la renuncia pública, pese a la declaración que se dio, continúa operando en temas vinculados al gobierno, o sea, este escándalo va a continuar y va a mellar aún más. Porque no basta simplemente con la declaración, sino con los hechos efectivos. Y quizás por eso también
como no se pueden desprender del poder, del control que tiene Iván Vega de un determinado sector de la Fuerza Armada y Policial, es que se le coloca oficialmente en otro ministerio para, en el caso suyo, que es alguien que va a continuar teniendo injerencia porque es un operador directo del presidente, haya la excusa de que se trata de alguien que está en un cargo con un nombramiento efectivo. Es muy difícil desmontar de la noche a la mañana, así han transcurrido 3 semanas, esta estructura que se ha estado dando desde el Palacio de Gobierno, es decir, un presidente que tenía ministros que nominalmente controlaban su sector, Pedraza y Cateriano, y operadores que han sido sindicados en más de una oportunidad y se mantuvieron a la sombra, como eran Villafuerte e Iván Vega. Ahora, Iván Vega ha sido trasladado a defensa porque no se pueden desprender ¿No ha de él. hecho buen trabajo Iván Vega? En Eso interior. es lo que se va a determinar. Si es así, ¿por qué es lo que se renuncia? va- Claro, ¿no? Es lo que se va a determinar a través de las investigaciones que se van haciendo. Seguramente ¿no? Walter Albán sabía que Iván Vega despachaba con el presidente de la República y entonces eso a él le incomodaba y dijo, bueno, la renuncia la acepto. Entonces lo pasan al Ministerio de Defensa. Creo que más que Walter Albán, creo que está demasiado caliente interior como para mantenerlo ahí, ¿no? Entonces necesitaban darle un oxígeno sacándolo a otro sector en donde las cosas son un poco menos calientes. Pero desde el punto de vista un poquito menos. en el día a día, digamos, Sí. ¿no? Poder paralelo sí es un problema, porque recordemos que el primer ministro ha ofrecido, ha asegurado que no habrá poderes paralelos y de hecho ha brillado por su ausencia en toda esta coyuntura, ¿no? Claro. Y desmontar esos Ajá. poderes paralelos. ¿Dónde está el ¿Y dónde está el premier? Claro. Creo que el hecho de que- hace una semana? Sí, claro. Que todos nos hayamos acordado del primer ministro casi a más de la mitad del programa, Claro. es muy revelador de que ha No, desaparecido. pues. Bueno, hoy lo vamos a ver en unos minutos más porque tras el Consejo de Ministros, ya lo anunciaron mediante nota de prensa, él aparecerá haciendo anuncios importantes para el país, que ojalá lo sean, porque necesita desarrollar un perfil propio, lo estamos comentando. Ese es un asunto todavía por resolver que el primer ministro, pese a su casi mes ya en el cargo, un mes exacto, no ha podido establecer. Pero volviendo al asunto, es decir, ¿por qué estamos discutiendo de Iván Vega y la posibilidad que Villafuerte continúe teniendo alguna injerencia? Porque desmontar esos aparatos que han funcionado durante 2 años y medio tardan, no se pueden hacer de la noche a la mañana porque si no cunde el desorden y nos podemos terminar enterando de ¿Verdad? cosas que el gobierno ¿Desarmarlo? no quiere. Esa es la gran pregunta, por eso te digo, ¿Verdad? tenemos que verificar si efectivamente Villafuerte ha salido o no de esa radio de influencia que tenía. Está la maraña de acusaciones, de montesinistas de todos los pelajes, como se usa ahora. Es como los caviares, ya se ha vuelto una especie de etiqueta que se aplica a todos, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, que creo que ya hace tiempo que la opinión pública debe haberse distraído y olvidado que la pregunta central es ¿qué había en esa casa? Así es. ¿Quién ordenó la vigilancia? Claro, pero el que había era ¿por qué? Sí, sin duda. es así de simple. Y por eso el rol del Congreso es esencial, porque el Congreso tiene que citar a todos estos personajes que hemos mencionado. Está bien que lo haga a puerta cerrada por el carácter, por la seriedad, digamos, o la gravedad que pueda revertir un asunto de seguridad nacional, pero que finalmente se conozca por dónde partieron o se abrieron esos espacios para que se genere esa instancia que según el presidente solo alcanza la policía, pero tememos muchos que pueda haber sido mayor. Claro, es que el tema es tan rico, pero debemos ir a una pausa. Así Y venir es. con otro tema. También Pero primero importante. los titulares de la 7:30. Vamos con eso. Bien, continuamos aquí en Portada con nuestros invitados Pedro Tenorio y Carlos Basombrío y abordamos ahora el tercer tema de la noche que tiene que ver con la reacción política que ha provocado el mal resultado que ha obtenido nuestro país en la prueba PISA, el último lugar en realidad, el puesto 65 de 65. Ante esto la lideresa de Fuerza Popular ha culpado al, en sus palabras, gobierno familiar del mal resultado obtenido en esta prueba y en la gestión de educación en general. Esto en su cuenta de tweet. No sé si tenemos los tweets para Ahí está. verlos.
Presidente Humala, su gobierno familiar, hashtag gobierno familiar, ha puesto la educación en el último lugar de las pruebas internacionales PISA. Hemos retrocedido. Presidente Humala, en su hashtag gobierno familiar, la delincuencia sigue en aumento. No basta con cambiar ministros, cambie de rumbo. No, y además parece que ya Keiko Fujimori va a utilizar la misma estrategia del APRA, ¿no? El APRA era reelección conyugal y aquí es gobierno familiar, ¿no? ¿Le va a servir de repente? Vamos a ver si pega, pero creo que nada va a pegar más que reelección conyugal, que fue el término, pues, de alguna manera generó no solo fricciones, sino retrocesos en el gobierno. Sí, un par de meses lo puso. Quisiera comentar lo de la educación que sí, por favor. Me parece primero que es la verdad que bastante arbitrario decir que como consecuencia de lo que se ha hecho en este gobierno estamos en el lugar que estamos en educación. Creo que la cosa viene bastante más de atrás. Creo que más bien luego del gobierno de Fujimori que han venido algunas cosas en cada uno de los gobiernos que han mejorado un poco las cosas, lentamente. Toledo fue por el camino de aumentar a los maestros, quizás debió hacerlo más vinculado al mérito. García introdujo cosas que antes no habían, como la meritocracia para la carrera profesional, y en este gobierno han ampliado la carrera profesional al conjunto de los maestros con evaluaciones más exigentes. Lo que pasa es que como en otras cosas, resultados no van a haber en más que 10, 15 años. Así las cosas estén haciendo lo suficientemente bien. Yo no soy un especialista, pero decir un poco que yo no soy partidario de este gobierno, pero decir que es porque este gobierno es familia, un poco demagógico, es un poco demagógico, ¿no? La causa-efecto no está bien trabada. Si bien es lamentable estar en el puesto que estamos, también hay que matizarlo un poquito, ¿no? O sea, están 67 de 188 países que hay en el planeta, y de esos de esos países, o 65, la mayor parte son países de la OSD, países de mucho más nivel económico y educativo históricamente que el Perú. Con lo cual no quiero... Claro, frente a países que tienen situaciones semejantes a las nuestras, estamos debajo, ¿no? Estamos peor debajo. de lo peor. No estoy contento con el resultado. Lo que quiero decir es que matizarlo un poquitito, porque tampoco no hay que deprimirnos completamente, ¿no? Están cuestionando bastante también, y lo hemos comentado ayer, la metodología de esta evaluación. De hecho, ayer hablamos con el viceministro de Educación, y él nos decía que esto sirve para ir mejorando, pero que en realidad no estamos tan mal, ¿no? Hemos escuchado a especialistas del IEP, León Trattenberg, ¿no? Que aseguran que esta metodología no sirve, ¿no? Y que hay otras especialidades en las que no estamos tan mal, y que se está avanzando de a pocos. Y que esto, claro, sirve para la noticia, en el momento, para la política, como ya hemos visto, pero no nos ayuda para poder realmente comprender el problema de la educación en nuestro país. Es paradójico porque estamos en esta primer radio de medición de 65 países en el puesto 65. Pero, ¿por qué es paradójico? Porque a su vez se puede comprobar que en estos años el Perú ha avanzado en esos niveles que se han medido, razonamiento matemático, comprensión lectora, ¿no? Pero los otros países también han avanzado dentro de sus crisis y sus problemas, y eso ha generado que pasemos del puesto 63 en que estuvimos en la anterior medición hace 3 años al 65, ¿no? Entonces es un tema mucho más complejo, es decir, es la oportunidad, es el oportunismo natural de la oposición culpar a este gobierno por el resultado, como seguramente muchos hubieran callado si el efecto hubiera sido inverso, hubiéramos avanzado algunos puestos. Pero más allá de la observación que hacen algunos expertos en tema educativo, que sin duda es importante, si uno observa la reacción de los ministros de educación de las otras 8 naciones latinoamericanas que también se han medido, Argentina, Uruguay, Chile, etcétera, Colombia, México. Colombia, que ha tenido una caída mucho más dramática. Nosotros hemos retrocedido 2 puestos, pero Colombia ha caído 10, ¿no? Y eso les ha generado también un conflicto muy, muy serio. Es decir, la situación no es que nos permita decir mal de muchos, consuelo de tontos, porque sería lo peor, pero sí tratar de entender claramente cuál es la circunstancia en la que estamos, para que de una buena vez la política entienda que el sector educación debe contar con liderazgo, es decir, más allá de tener un ministro técnico, conocedor, un ministro dispuesto a concitar a los sectores productivos, a convencer a una opinión pública que lo acompañe en la exigencia de un presupuesto que en un periodo de 5 a más años permita revertir estas cifras. ¿Y te parece
que el actual ministro cumple ese perfil. Este ministro tiene cualidades mucho más afiladas que la ministra anterior. Y no porque sea escobita nueva, sino porque quienes lo conocen saben que se trata de no solo de un profesional competente, sino de alguien dispuesto a salir, a hablar, a jugarse la cancha, y creo que lo está haciendo desde ayer. Todos los medios de comunicación lo han buscado y él ha salido a explicar y a dar la cara, ¿no? Y es algo que además él conocía, digamos, desde hace un mes, porque esta información se conoce previamente y se establece una suerte de respuesta que creo que es la apropiada. Lo que tiene que partir de los diversos grupos políticos es ver de qué manera colaboramos con este gobierno para que este ministro pueda trabajar con tranquilidad, le podamos exigir resultados, pero que también vaya rápido. Es decir, este Congreso no se preocupa, por ejemplo, por citar al ministro, no para pretender censurarlo, sino para preguntarle qué necesita, qué se debe hacer y qué se requiere que desde el MEF, desde el Ministerio de Economía, se actúe ya para que esto pueda cambiar la próxima vez que se nos audite, que tengo entendido es el año 2015. 3 años más. Ahora, justo les comentaba León Trachtenberg, y va en el mismo sentido de muchos especialistas de educación. Él dice, ¿qué pasa si en lugar de evaluar matemáticas, lectura, ciencias, evaluara arte, creatividad, habilidades sociales, informática, desarrollo psicomotor, deportes, capacidad para resolver problemas cotidianos? Por ejemplo, reacción ante un desastre, accidente, producir manualmente alguna pieza o madera. Claro, esto es más difícil. Y lo que pasa, y lo que él dice, el problema es que mientras sigamos anclados a las pruebas PISA como único referente, vamos a seguir en ese círculo vicioso, más o menos lo que tú dices, ¿no?, de autocondenarnos como fracasados y orientar las mayores que hacer el Ministerio de Educación y los colegios hacia las matemáticas y la lectura, que no necesariamente es lo que va a regir, dice él, ¿no es cierto?, el futuro. ¿Por qué no nos juntamos los países, ¿no?, que tenemos estos problemas y creamos nuestra alternativa PISA? Para salir mejor. Hace poco escuché, no recuerdo el nombre del especialista porque me gustaría citar, decía que hoy en día en los países desarrollados quienes ingresan a la universidad cuando acaban la carrera muy probablemente ya no tienen ese marco ocupacional que existía cuando entraron a la universidad. Es decir, está cambiando tanto la posibilidad de desarrollo profesional y técnico hoy en día que, claro, pruebas como PISA pueden ser reflejos de lo que nosotros recibíamos como instrucción en los años 70, pero es un indicador. Creo que ningún ministro de estos que han sido cuestionados en estos días por los resultados ha ido contra la prueba, sino que ha tratado de colocarla en su justa dimensión. En su justa dimensión, es decir, no es la verdad absoluta, pero es una verdad relevante. Ahora, interesante lo que ha dicho el presidente de Uruguay ayer respecto a esta prueba, señalando que no es solamente el rol de la escuela y de los maestros componer este asunto, hay también un componente familiar. Nosotros, por ejemplo, le exigimos a los colegios que impartan valores a nuestros hijos, pero esos valores se van por el traste si nos ven pagando una coima al policía, o metiéndonos en contra en una calle, o zampándonos en una cola. Entonces, si nuestros hijos no nos ven en algún momento ejercitándonos en la lectura, eso también al final cuenta en este tipo de valoración. Solo un comentario brevísimo, yo no soy especialista, si León dice eso debe estar bien por algo será. Si León ruge, no, pero un comentario que también la cifra es engañosa, porque estás hablando de que Perú está en tal nivel. Yo estoy seguro que tú ves 3 o 4 colegios buenos o los mejores del país y deben estar igual que Singapur los resultados de los muchachos o de Shanghái, ¿no? De Shanghái y Singapur segundo, y ves colegios rurales apartados y los resultados deben ser dramáticos. Creo que ahí me parece que hay un desafío incluso más importante, que es en la enorme desigualdad de oportunidades. La inclusión social, pues, ¿no? La famosa inclusión social, donde la educación es un elemento, es probablemente el elemento que iguala más, ¿no es cierto? Si la educación es razonablemente buena para todos, las oportunidades lo son, y si no, estás condenado a uno un camino y al otro otro, y que creo que todavía sigue siendo muy cierto eso en el Perú, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que hay más elementos concatenados, porque un niño que no tiene una apropiada nutrición a sus primeros 3 años, es imposible que luego de 5 pueda desarrollar este tipo de pruebas. Igual, un niño que no es adecuadamente nutrido entre los 3 y los 5, es decir, hay un trabajo de fondo que el Estado tiene que impulsar
que no solamente es el educativo, sino también el punto de partida para que esto ocurra. Colombia está en el puesto 63, Argentina en el 59. Argentina, que siempre fue durante décadas un referente de escuela pública de nivel desarrollado, y claro, pues, si se refleja por el lado de sus políticos se entiende perfectamente lo que ha ocurrido, pero eso no puede ser mal de muchos, consuelo de tontos, pero sí nos sirve para entender que esta es una herramienta que puede ser útil si la calibramos en su justa dimensión y no lo aprovechamos como una herramienta, un arma política, como están haciendo algunos. Pero lo que dice León Trata es, no hay que... O sea, ya basta de que, ay, somos una desgracia, somos lo peor. No, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con él, me parece muy bien. Yo también tengo que estudiar. Hay que mostrar las libretas, cómo eran nuestras libretas en quinto. Tiene recomendaciones en tu cuenta. No, pues que el colegio hay que tiene muy caro. Vamos a cobrar casi. Una caricatura para cerrar el Tiene que tema. trabajar en 4 canales. A ver, vamos con las caricaturas. No solo el canal. No con los canales 4 y El canales. Perú ocupa el último lugar en el mundo en comprensión lectora y el último lugar en el universo en comprensión electora. Eso sí es. Eduardo Isidro. No sé, Venezuela por ahí llevamos, creo. No estamos A tan ver. mal. ¿Qué más? A ver, en la prueba PISA, el Perú, con voz de niño tendría que ser. En la prueba PISA, el Perú está último en comprensión lectora. Haga su cola para rendir la prueba. Sí. Es una realidad. Y de su Tiene una colita de burro, no sé, este es Mario Molina. Bien, vamos a una pausa y volvemos inmediatamente con la última noticia de la noche. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el tema de la inseguridad a nivel nacional. Tengan mucho cuidado en este mes. Ya he visto un atraco terrible el sábado por un celular, con arma. ¿Con Por arma? un celular, tengan cuidado. Buen ¿Dónde cuidado, estabas? mijo. De repente eres En celular Chacarilla. Ujú. En Chacarilla. A lo mejor es el celular del taxista. Estaba en un taxi, ¿no? Ajá, y era el 95, no sé qué, el famoso. Bueno, ayer 4 policías fueron detenidos en Chiclayo porque estaban siendo ellos acusados de brindar protección a una agrupación delictiva. Hay de lo malo, pero también hay de lo bueno, porque agentes del orden abatieron a 5 delincuentes que intentaban secuestrar a un empresario, esto en Lambayeque. Bueno, hay policías malos y policías buenos también. Abatieron a 5, 3 heridos y uno de los heridos murió después, o sea, abatieron a 6 en total. En realidad creo que se trata de una noticia positiva para la policía, ¿no? Porque si capturan a los policías que estaban mal utilizando, ¿no es cierto?, su cargo, ¿no? Entonces está bien que los hayan detenido para que sean procesados. Y las dos cosas han sucedido en el departamento de Lambayeque, porque Chiclayo uno y Lambayeque el otro. O sea que se apuntan Es una zona- algo a favor y un punto a favor y un punto en contra. Por eso digo que a mi criterio las dos son a favor, porque se trata de fiscalizar también, los policías tienen que fiscalizarse ellos mismos, ¿no? Ujú. ¿Qué opinan nuestros invitados? Bueno, yo creo que la cosa de inseguridad está tremendamente complicada. El hecho de que 6 delincuentes hayan muerto en Lambayeque tampoco es una noticia positiva, ¿no? O sea, Por la muerte, dicen, ¿no? no, y no solo eso, también lo lamentable del ser humano, sino la cuenta de un clima de violencia y Se han terrible. muerto 6, se han sobrevivido 2, una banda de 8. Y al inicio dieron cuenta también de otro asalto acá en Lima, En Barrancas. donde los disparos le caen a los transeúntes. 3 transeúntes ¿verdad? heridos. Eso forma parte de un clima muy complicado. Como el lejano oeste, ¿no? Sí. Ya estamos, pero... El lejano oeste en las carreteras. Ahí sí es donde se ha vuelto, las noches ya son intransitables casi en todas las carreteras principales. Y creo que esto refuerza mi tesis yo sostengo que en la policía hay 3 sectores, los números no pongo, pero hay los incorruptibles, los irrecuperables, y en el medio está la gran mayoría. Y que hoy en día el ambiente que prima es el que los irrecuperables son como, tienen una hegemonía cultural, por decirlo de alguna manera, en la institución policial, ¿no? Y si no se da un sacudón muy fuerte, y los casos de policías ayudando a sicarios y a extorsiones van a crecer cada vez más, y estos casos van a ser cada vez menos frecuentes los de que hacen un buen trabajo, ¿no? Me da la impresión que hay que verlo de esa manera, ¿no? Que las señales que ha dado este gobierno en la materia que mencionas, Carlos, han sido fatales.
permitir, premiar que un general que participó en una cena en las Brujas de Cachiche con un vicepresidente, el hermano, la historia que ya pasando a 30 conocemos, generales. no, permitir que ese general de actitud absolutamente impropia, para no calificar un delito, luego haya sido erigido al cargo más importante de la policía, es una señal para que esos irrecuperables que menciona Carlos se sientan pues a sus anchas y que aquí no pasa nada. La noticia que comentamos en este momento confirma, por un lado, que hay en la policía gente dispuesta a jugarse la vida, y yo sí celebro que en este abatimiento de 6 delincuentes no haya resultado herido ni muerto ningún policía, sí, claro. Y eso me parece absolutamente loable y bueno. Pero esto nos revela que el asunto en la institución no se soluciona solamente con patrulleros inteligentes, comisarías recién pintaditas y computadoras. Hay en el elemento humano un trabajo muy importante, muy de inteligencia, que es esencial para que la ciudadanía pueda recuperar la confianza en la policía y los policías puedan actuar también dentro de la legalidad como corresponde, pero sintiéndose apoyados por la ciudadanía, es decir, por cada uno de nosotros. Porque lo que hemos visto en estos últimos meses por parte del gobierno es mucha indecisión en este terreno. Antes de irse el ministro Pedraza compartía con algunas personas que era absolutamente necesario sacar alrededor de 1000 efectivos de la policía. Y claro, como siempre existen jueces dispuestos a avalar el regreso de estos señores si no hay un largo proceso que confirme que cometieron un delito, había que buscar una fórmula para poder sacarlos de la institución, pero se tenía que hacer. Finalmente, esto lo mencionaba él en julio, agosto, septiembre, octubre, no ocurrió nada, no pudo probablemente, se fue ese ministro, llegó al BAN, que acaba de anunciar lo mismo hace muy poco, ha sido titular de primera plana en varios medios. Vamos a ver cuándo se efectiviza este tema, porque a partir de allí es donde en la propia institución los mandos intermedios que no están contaminados puedan ver una línea de carrera que efectivamente premia a los honestos y no a los que entran en arreglo con la alta oficialidad que muchas veces se ha beneficiado de estos vales de gasolina que nunca se gastan, pero que terminan en los bolsillos de alguien, por dar solo un ejemplo. Y en medio de todo esto el presidente señala a la institución policial como la fuente única del problema suscitado por la y muy breve nada más, y además tengo entendido, y algo ya adelantó el general Pérez Rocha, tengo entendido por otras fuentes, esos que corresponden a este año de la policía vienen recortados. Es decir, no solo hay este problema que has mencionado del presidente, sino de ascensos que están cortados y que también va a generar desaliento. ¿Qué dice Carlos Masombrío, que ha sido dos cositas. Una respecto a retomar lo de que fue director y que sobrevivió 4 ministros. Raúl Salazar. Recuerden que él decía, y está más, hay un audio creo incluso, que él despachaba directo en Palacio. Recuerden que él es el que da la orden de proteger la casa de López Meneses. No fue un coronel por ahí fue él, ese todopoderoso director que despachaba directo en Palacio quien dio esa orden. Y sobre la idea esta, yo también he escuchado lo mismo de que y lo vengo escuchando desde que estuve en el ministerio, no pueden sacar a la gente porque después el Poder Judicial la regresa. Sí, a veces a cuentagotas y 3 años después. Esta idea de que no los pueden sacar a las personas que están haciendo conductas equivocadas dentro de la policía, esta es una buena excusa para no hacerlo. Es una buena. Yo he escuchado autoridades del Poder Judicial que han mostrado cifras que son mucho menores a las que se están dándole la impresión a la ciudadanía de que mañana salen 1000 y el 24 de febrero están 980 de regreso. No es verdad. No es para tanto. Regresan algunos, pero... Algunos, y yo creo que se pueden armar buenos expedientes y buscar fórmulas. Yo creo que es una muy buena excusa para no hacer lo que hay que hacer. Claro, se tiene que hacer bien. No puede ser una chambonada, no puede ser una gracia de cabeza, como ocurrió con 30 generales durante el primer año. Y que ninguno de los cuales ha regresado, dicho sea paso, por la mejor evidencia de que no es tan sencillo como regresar como está diciendo Dios mío. Ninguno ha regresado, ninguno de los 30. Y además creo que el tema de la corrupción al interior de la policía depende mucho de nosotros. Si nosotros aceptamos ofrecerle dinero a un policía para que no nos ponga la multa, para que nos ayude con algo, entonces estamos mal, pues. ¿Cómo vamos a exigir una policía transparente si nosotros estamos aceptando eso?
Ahora, tiene que haber garantías también para que el ciudadano denuncie. Muchas veces los ciudadanos te cuentan lo que acaban de sufrir, pero no se atreven a denunciar porque existe esta conciencia de que al final nada va a ocurrir o ingresas a un periodo, a un proceso largo e improductivo. Entonces, se tienen que dar las herramientas para que la ciudadanía se considere empoderada y también pueda combatir esto. También realismo, ¿no? Si una multa vale más o el sueldo de una persona todo el mes, la incitación a que esa persona incurra en un delito es tan alta porque no le va a llevar de comer a su casa a su gente, ¿no? Si una multa puede costar 800 soles, 900 soles... 400 y pico de bueno, a menos que sea manejando el estado de ebriedad. Bueno, digamos, con dos multas es más que el sueldo multa. No, y te quitan el brevete por 6 meses. Si eres taxista. También tiene que haber un principio de proporcionalidad inteligente, lógica, ¿no? proporcionalidad y lógica. ¿Apenas del efectivo policial? A los dos, a quien norma, ¿no? No, y al que impone también, porque ahí sí es el criterio del policía, pero si el policía no tiene criterio, lo único que está pensando en que es una buena oportunidad para sacar un billete para su bolsillo, entonces estamos Ahora, terminados. políticamente Albán sí consigue dar un paso interesante cuando le acepta la renuncia a Iván Vega, porque era un cambio ya cantado, pero en la lógica de este gobierno que aguarda hasta el último momento después de padecer para hacer lo que bien pudo hacer al inicio, en esa lógica parecía difícil la salida de Iván Vega. Entonces, bueno, de hecho lo han puesto de nuevo. Claro, ahora comprendemos claramente que era difícil, era imposible. Pero para Albán, ministro del Interior, sí era importante ese paso. Pero ahora nuevamente el presidente le podrá decir, bueno, ya tienes lo que querías, cuáles son los resultados, cuáles son los planes. Creo que es absolutamente indispensable para que Albán pueda abocarse con la energía y el tiempo que se dedica a enfrentar el problema de seguridad ciudadana, que tampoco va a tener resultados de inmediato, pero por lo menos que se sienta y se perciba que está tomando las medidas encaminadas, que él pueda producir una investigación interna del Ministerio, de la Policía, sobre qué pasó realmente con la policía en el caso López Meneses. Porque si no se lo va a perseguir a lo largo de toda su gestión, en dos sentidos. Uno, de que encubrió cosas, o en el sentido de que la policía que se siente maltratada por un ministro que tampoco quiso jugársela por hay cinco altos mandos de la policía que han sido separados, y por lo menos un caso abiertamente injusto, que es el coronel Cagua, si no me equivoco, López Cagua, que hizo todo lo posible para que lo saquen López Cagua, sí, perdón. López Creo que ahí ese es el nudo que Albán necesita desatar para poder entrar a hacer su gestión. Todavía está con el problema ese, y si cree que lo puede ir sorteando, no le va a resultar. Me da la impresión. Sí, claro. Acabar con el tema de una vez, solucionarlo. Claro, el problema que tiene Albán es qué pasa si los resultados de esa investigación contradicen al presidente. Yo creo que tiene que irse, ¿no es cierto? Claro. Sin duda. Silencio, ¿no? Pero aún así hay que hacerlo. Porque si no, ¿para qué estar en el cargo? Solamente para calentarlo y esperar la crisis en la cual va a caer no tiene ¿Y mucho eso que sentido. bajo la hipótesis de que efectivamente hay ahí algún nexo del gobierno con López Meneses? No sabemos. Eso es justamente lo que hay que el punto de inicio de la investigación. El tema de la corrupción no es solamente de la policía, sino también tiene algo que ver el eso es lo que digo. O sea, los policías han dado un conjunto de elementos y un conjunto de versiones que deben llevarse hasta el final, y la policía tiene elementos de muy diversa orden para avanzar bastante en esa investigación. Creo que tiene que hacer. Si digamos, quien dio la orden hasta donde sabemos para darle resguardo a López Meneses fue el general Salazar. El general Salazar lo ha dicho. Es verdad, porque puede haber una orden que venía de más arriba, ¿no? Pero digamos, y el general Salazar ha sido el colocado en ese lugar por el gobierno de una manera aparatosamente, digamos, y mantenido, ¿no? Entonces, la pregunta no es si López Meneses tiene o no un contacto con el gobierno. La pregunta es a qué nivel llega ese contacto, pero que lo ha tenido, lo ha tenido. ¿A qué nivel y para qué? Así es, ¿no? ¿Y para qué? Ahora, estábamos hablando de la delincuencia y hemos terminado hablando de López Meneses. Bueno. Y esto ha sido sin querer, pero esto pasa también la lo que estaba policía diciendo está Carlos Valdomero. Exacto. No, lo importante aquí es que nos ayuda a la ciudadanía con el tema de la seguridad. Pero si no calman ese tema, una de las cosas que los policías escuchan todo lo que se discute, son ciudadanos como nosotros, y se impactan por todas estas cosas. Tiene que haberlos impactado mucho. Por ejemplo, hay un malestar enorme con el general Flores, el director, porque sienten que no respondió con más energía. No digo que tenga que haberlo hecho, pero de repente presentando su renuncia. Ese malestar está ahí. Es que dicen que sí la presentó, que tiene un acuerdo interno con el presidente. Por eso no la presentó, pues.
O sea, no la hizo En todo efectiva. No la hizo efectiva. En todo caso, se dio un claro. pedido personal Y sus colegas- en función al interés de la Entonces institución. todo eso es esa marea negra, digamos, que se genera. Yo creo que es algo que Albán tiene que cortar, en el sentido de aclarándolo, no hay otra. No se puede barrer bajo la alfombra. Su gestión está marcada por su capacidad para salir de este problema, y creo que solo sale de este problema yendo al fondo en lo que corresponde a interior. Y no tiene Y en mucho el- tiempo. y en el- No, no, poquito tiempo, y en por el supuesto. tema del día a día, este famoso 24/24, si se acaba o no, también es una preocupación de la policía con la que uno conversa, porque afecta directamente a Al su bolsillo, Más claro. allá de nuestra necesidad como ciudadanos de que eso se elimine, Claro. hay un costo personal para ¿Quién me va a los pagar ese policiales, día en donde gano más que trabajando en la que policía? hasta el momento el Estado ofrecía pues. 60 soles, cuando un chifa o un comercio le ofrece a un policía 70 soles más un menú para que esté parado en la puerta. Entonces el Estado no puede entrar a competir. Eso así. de- Vamos a ver un cuadrito para terminar hablando de la corrupción al interior de la Policía Nacional. A ver si nos lanzan. Ahí está. ¿Qué opinan los peruanos sobre Donde Los- 0 es transparente y 5 extremadamente corrupto, los partidos políticos 4.4, el Parlamento? 4,3. las Fuerzas Armadas 3,7, ONG 3,3. medios de Ahí estamos comunicación nosotros. 1,4, Bravo. Instituciones religiosas 2,9. sector privado, Bien. así es, Es una gran 3,4, desconfianza sistema de la educativo gente. 3,4, Poder Judicial 4,5. Servicios de Salud 3,5. policía 4,3, Burocracia y servidores públicos 3,9. 20% de los encuestados peruanos reconoce haber sobornado a una persona en el último año. 20. no reconoce. No. Son los que se conocen. ¿De qué Así, estamos así. hablando? No mienta porque Papá Noel no les va a traer regalo, ¿ah? Eso está muy mal. ¿Qué tal desconfianza, no? Sí. Muchas gracias a Todos ahí nuestros metidazos, invitados ¿verdad? esta noche y los dejamos con Mavi las Primero Huertas Razón. y primero las 8. Chao.